ir ese comportamiento y qué es lo que está detrás de lo que está sucediendo en el Mar Rojo. Están con nosotros para abrir debate sobre cómo mirar 2024, cómo mirar medio y largo plazo, cómo mirar de verdad patrimonio, no en el día ni en el punto actual, sino mirar a medio y largo plazo cómo puede ir gestionándose. Álvaro Antón Luna, Country Head and Head of Distribution en Aberdeen, Iberia. Bienvenido, Álvaro. Buenos días. Y buen año, que todavía estamos en tiempo ahí, estamos en el límite, ¿eh? Feliz año. Pero sí, feliz yo creo año. que hasta por lo menos el año nuevo chino, ¿no? Que es la primera semana de febrero, 6 de febrero de este Eso año. ya- Yo eso creo ya que mucho, todo. ¿eh? Bueno, pero bueno, si otros siguen celebrando el año nuevo, nosotros Estemos con ellos, ¿no? estamos con ellos. Está con nosotros también Diego Fernández Elices, director general de inversiones de AIG. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y feliz año también. Y Luis Merino González, director en renta fija y fondos mixtos de Santa Lucía Asset Management. Luis, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Feliz año también. Igualmente. Álvaro, ¿cuál es la fotografía de mercado? ¿Qué perspectivas ofrece el 24? ¿Cómo lo veis en Aberdeen? Bueno, yo creo que hay que situar primero lo que pasó en 2023, donde vemos que es un mercado claramente en tres partes. El primero, diríamos que son los 7 magníficos y ese FOMO, ¿no? Fear of missing out, el miedo al no estar en la inteligencia artificial. Después, en una segunda parte, ese higher for longer en los tipos de interés. Y en tercer lugar, ese rally navideño de todo tipo de activos, tanto de renta variable como renta fija, con una caída de la inflación, de datos de inflación y una perspectiva de menores tipos. En 2024, ¿qué vemos? Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Aberdeen, un soft landing y estímulos de los bancos centrales. De hecho, lo hemos llamado a invertir en época de recortes de tipos de interés, donde la inflación va a estar mucho más controlada. Los recortes de tipos nosotros, mientras que el mercado los ve ya en marzo, nosotros los vemos un poco más tardíos, ya siendo en mayo o aproximadamente junio, y donde va a haber riesgos claros de inflación que van a verse determinados fundamentalmente por esa incertidumbre política, guerras, fletes, etcétera, etcétera, que es lo que más Es nos decir, está algo de preocupando. rebote también inflacionario. Podría haber un poco de rebote inflacionario desde nuestro punto de vista, sí. Diego. Bueno, yo veo parecido, ¿no? Quizás la sorpresa, nosotros el último informe de estrategia que escribíamos lo titulamos Hasta que el consumidor se consuma, ¿no? Y es un poco la sensación, es la recesión más avisada de la historia, parece que el ciclo está aguantando mucho más de lo que la mayoría pensábamos y lo que hemos visto en 2023 pues ha sido un poco llamativo, quizás no ha sido una economía posiblemente mucho mejor de lo que la mayoría o algo mejor de lo que la mayoría esperábamos, diría muy resiliente, unos mercados en cierto estado de complacencia, dando por hecho que bueno, la combinación, que vamos a seguir en el mundo perfecto, ¿no? La combinación de tipos al alza, pero con crecimiento, eso creemos que no es posible, ¿no? Entonces, para mí el 24 será el año probablemente de la normalización y simplemente un pequeño recordatorio de que los ciclos existen. No va a pasar nada grave, el consumidor está muy fuerte, no esperamos ningún descalabro económico, pero sí una ralentización fuerte o que finalmente llegue la tan avisada recesión, que cuando analizamos los factores por los que no ha llegado este año, llegamos a la conclusión de que la mayoría se han pospuesto, no se han eliminado, y por lo tanto, bueno, pues hay que quizás purgar determinados excesos en algunos activos, pero desde luego el punto de partida, si nos olvidamos de los últimos meses, este 1 de enero creo que hemos tenido el mejor punto de partida para construir carteras que hemos tenido en muchos años. Por supuesto, 3 meses antes podría haber sido un poquito mejor, pero la realidad es que estamos en un sitio muy bueno para construir carteras, a pesar de que, desde luego, la estanflación hoy es más posible que nunca. Luis. Sí, bueno, 2024 empieza pues con un año 2023 de transición. Venimos de las resacas de subidas de tipos de interés de 2022, con un impacto muy potente todavía en los primeros meses del 23, con la crisis bancaria, Silicon Valley y demás, y luego acabamos el año 23 con noviembre y diciembre, que probablemente sean en agregado pues uno de los mejores meses, por lo menos en muchos años. Pasamos de subidas de tipos agresivas a descontar bajadas, por eso digo que es de transición, ¿no? Quizá el movimiento de noviembre y diciembre fue algo excesivo. ¿Por qué? Porque cotizas bajadas muy tempranas y muy intensas durante el 24. ¿Pensamos que no van a bajar los tipos en el 24? No, pensamos que van a bajar. Lo que pasa es que pensamos que van a bajar menos de lo que descuenta el mercado y un poco más tarde de lo que descuenta el mercado. Con todo, pues 2024 parte con viento de cola, porque las bajadas de tipos de interés esperadas, independientemente de que pensemos que van a ser antes o después, son buenas noticias
para activos financieros, tanto renta fija como renta variable. Si llega una recesión en Europa, como decía Guindos, no llega en Estados Unidos, ¿cómo puede actuar el inversor, Diego? ¿Caminando hacia Estados Unidos otra vez? Todo tiene un precio y yo creo que tenemos que mirar la valoración siempre y tenerla en cuenta, pero yo la verdad, a la pregunta la cambiaría un poco, ¿no? Si llega una recesión, como dice Guindos, bueno, Guindos tiene un puesto tremendamente político y entiendo que diga esta frase, pero para mí es, ya estamos en recesión. O sea, Europa hoy está en recesión, es una recesión que no es grave, es cuestión de que no creo que haya una gran diferencia en crecer al más 0,1 o de crecer al menos 0,1, ¿no? Pero hay que ir negocio a negocio. Yo creo que va a ser un año otra vez de mucha dispersión entre sectores, entre compañías y todo tiene un precio. Es mucho más cómodo estar invertido en Estados Unidos y a mí me gustaría estar invertido en Estados Unidos más que en Europa, pero no puedo hacerlo a cualquier precio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habrá que aprovechar oportunidades que nos dé el mercado para gestionar activamente esa parte, porque desde luego a una valoración parecida, pues todos preferimos Estados Unidos probablemente, y esto es muy fácil decirlo, pero hay muy buenos negocios en Europa que cotizan a múltiplos mucho más atractivos. Por lo tanto, bueno, el argumento simplista ya está en precio, ¿no? Por lo tanto, a pesar de la recesión puede haber muy buenas oportunidades en Europa y con un downside que empieza a estar muy limitado porque hay cosas que no quedan vendedores. ¿Luis? Sí, la foto macro del 2024 es una foto con un crecimiento global por debajo del 3%, que es el menor crecimiento global pues, en muchos años. Es decir, vamos a tener menos crecimiento que en el 2023, eso es evidente. ¿La duda cuál es? La duda es, primero, por zonas geográficas, como se ha comentado aquí, Europa es verdad que está estancada y está también en una recesión técnica, también es verdad que hay divergencia entre las economías industriales, Alemania, muy impactadas por la crisis energética, y economías, por ejemplo, como la española, italiana, portuguesa, etcétera, más vinculada al turismo y a los servicios, que de momento están favoreciéndose, pues incluso de esas incertidumbres en Egipto y Mar Rojo, que al final por vía turismo nos beneficia. Con lo cual, con todo Europa, efectivamente, estancada desde el punto de vista económico, Estados Unidos menos crecimiento, y China, pues bueno, en una especie de precios negativos y menor crecimiento. Entonces, con todo esto, efectivamente, pensamos que, yendo a la parte de mercados, pues efectivamente las valoraciones, pues tienes zonas muy deprimidas, como es el mundo emergentes, por ejemplo, y zonas, como se ha mencionado antes, o segmentos, ¿no? Tecnología, inteligencia artificial, podríamos decir, con más momentum, o con mayores niveles de valoración. Entonces, bueno, pues la clave es un poco, yo creo, selectivamente, más que hablar de mercados por geografías, más por compañías, sectores, ¿no? Aterrizando digamos, bottom-up. Álvaro. Desde luego, los mensajes están muy alineados porque nosotros pensamos que es un momento de diversificación porque no es a cualquier precio. En efecto, tienes que seguir teniendo Estados Unidos en cartera, pero Estados Unidos o Norteamérica con Canadá no te puede pasar un 62, un 65% de cartera. Nosotros pensamos que hay que diversificar por varias razones, pero fundamentalmente porque la supremacía en Estados Unidos se está acabando, es decir, se está agotando. No puedes pretender que Estados Unidos siempre sea el líder y que los 7 magníficos sigan estando ahí, que por cierto, recordad que de los 7 magníficos, 4 de ellos mueren. Entonces, los 7 magníficos no van a estar allí de forma permanente. Se está agotando, las empresas estadounidenses están pagando ya un coste financiero del 8, del 9%, empresas pequeñas y medianas compañías, es verdad que han hecho un buen ejercicio de refinanciación, pero están pagando un coste muy elevado. Todo lo que ha mantenido a Estados Unidos, que ha sido la tasa de ahorro fundamentalmente y la capacidad laboral que tenía Estados Unidos, eso también se está agotando. Y por otro lado, lo que sí que estamos viendo es que hay otras partes del mundo que, bueno, no es que, aparte de que estén deprimidos por noticias negativas, como son los emergentes, lo que sí vemos es que los fundamentales están ahí. Tienen unas tasas de deuda muy inferiores, tienen un crecimiento de earnings muy potencial y luego se están dando una serie de tendencias en el mundo como es la desglobalización, ese nearshoring que está afectando mucho de forma muy positiva a mercados emergentes y esa inversión en modelos más ESG, más de nuevas energías, nueva tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Si a todo eso le añades que las noticias de China y ese de-rating que ha sufrido China y mercados emergentes, con que solo se estabilicen, ya no decimos que sean muy positivas, pero con que solo ese flujo de noticias se estabilice, eso debería ayudar a otras partes del mundo que sean Estados Unidos y no olvidemos que el mejor
o la mejor entrada o tocar mercados emergentes es vía Europa, o la forma más controlada es vía Europa, y las valoraciones están muy, muy atractivas, con lo cual, al revés, nosotros no pensamos, o como en la otra parte de la mesa, que el mundo ya no es solo Estados Unidos y un poquito el resto del mundo, sino que hay que diversificar y hay que buscar otras ideas fuera. Renta fija, Luis, ¿qué hacemos con ello en 2024? Bueno, para renta fija siguen siendo buenas noticias las bajadas de tipos esperadas. Es verdad que, como decía antes, noviembre y diciembre ya te han descontado quizá demasiado, ahora está tomándose un cierto descanso, ¿no? Seguimos positivos, vemos curvas planas para el año que viene y pensamos que al final se producirán bajadas de tipos a partir de mediados del año que viene. Algo más de valor en Estados Unidos, que ha hecho más parte del trabajo y tiene más recorrido. Tenemos posicionamiento de Bund Treasury, de valor relativo en Estados Unidos con respecto a Bund. El Bund está bastante en rango, 10 años alemán, enrangado y vemos estable, vemos un aplanamiento, pero sobre todo por, digamos, cierta caída de los cortos plazos durante el año. Evitaríamos posiciones de cash, de mucho monetario, por el riesgo de reinversión que supone en un contexto de bajada de tipos. Respecto a crédito de gobierno, pues bueno, hemos moderado nuestra sobreponderación en crédito y hemos suavizado esa apuesta, y dentro de la parte de crédito pues seguimos más positivos en financieros que en no financieros. ¿Claro? Nosotros estamos muy positivos en renta fija por la rentabilidad de riesgo que te ofrece. Hemos empezado a coger más duración, pero vamos, nuestros activos favoritos serían gobiernos, renta fija corporativa, fundamentalmente investment grade, y luego vemos que hay una clara oportunidad en mercados emergentes, tanto en local como en hard currency. ¿Por qué? Porque las valoraciones están muy claras. ¿Dónde estamos viendo esa diferencia con renta variable? Porque la realidad es que rentabilidad de riesgo en renta fija frente a renta variable, bueno, pues lo vemos, vemos que a día de hoy es prácticamente tirar a parado con esos cupones de entre el 4 y el 7% fácilmente. Y desde money market hasta renta fija emergente, como decía, pasando por gobiernos de mercados desarrollados, es nuestro activo favorito, por lo menos en esta primera mitad de año, y claramente para el inversor conservador. ¿Qué debe cambiar renta variable para que cambies esa posición? Bueno, un flujo de noticias muchísimo más positivo. Dicho esto, hemos pasado de estar negativos hasta aproximadamente noviembre en renta variable a pasar a neutrales, con lo cual ya estaríamos en una posición en línea con los índices. O sea, estamos un poquito más positivos de lo que estábamos en el octubre pasado. ¿Por qué? Porque vemos que ese soft landing se está produciendo, y ese soft landing, desde nuestro punto de vista, se va a poder producir si no pasa nada a nivel geopolítico. Diego. Pues la renta fija vuelve a ser el activo con el que todos hemos trabajado muy cómodos durante muchos años y que hemos sufrido durante 2 o 3, ¿no? Principalmente. Pero vamos a un mundo más normal en el que la renta fija pues es principalmente una inversión de renta, como su nombre indica. Vamos a capturar unos cupones atractivos y tenemos más viento a favor que en contra, porque posiblemente estamos todos bastante de acuerdo en que dentro de un año, 18 meses tal, veremos los tipos más bajos. Podemos tener dudas de si las expectativas de mercado aquí a 3 meses son una barbaridad, que lo decía Luis, y yo estoy de acuerdo que son demasiado agresivas, pero alejándonos un poco y no dejando que los árboles nos tapen el bosque, creo que estamos en un buen entorno para renta fija. Algo complaciente en algunas cosas, en crédito los diferenciales están algo estrecho y puede que veamos tal, pero es que el partir con los tipos de interés donde partimos hoy, en lugar de donde estábamos hace 12 meses, pues nos da ya un margen de error relevante. En bonos de alta calidad crediticia, perder dinero va a ser difícil con un horizonte temporal a 12 meses, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay cosas atractivas que hacer. Vamos a tener que ver muchas refinanciaciones en high yield. Vamos a ver, incluso puede que haya presión añadida sobre el déficit de Estados Unidos, y va a haber bonos presionados en algún momento. Pero creo que de aquí a 12 meses vamos a estar en un sitio mejor, y hay que recordar 2 características o 2 riesgos que a veces nos olvidamos en la renta fija, ¿no? Luis mencionaba al principio el riesgo de reinversión. Yo creo que esto es fundamental. Si todos estamos si es bastante cierto el hecho de que dentro de 12 meses los tipos de interés vayan a estar algo por debajo de aquí, aprovechemos las rentabilidades que nos ofrece el mercado hoy y quedémonoslas para los próximos 3 o 5 años, no para los próximos 3 meses, que es lo que estamos haciendo con los fondos monetarios. Por tanto, primera recomendación sería vayamos a duraciones un poquito más largas. Y luego,
no nos olvidemos de la característica de diversificación de la renta fija. En monetario puedo cobrar lo mismo que en bonos a 3-5 años porque la curva está plana. Pero si me equivoco en el escenario macro, la renta fija me va a defender. Por lo tanto, yo diría que es un entorno más normal y volvemos a hacer lo que creo que todos sabemos hacer y lo que se nos ha dado mejor durante un montón de años, que es gestionar carteras diversificadas, equilibradas, buscando oportunidades cross-asset allá donde estén. En este entorno, 60-40, Álvaro. Yo diría que no, 60-40 y algo de alternativos. Yo creo que es más un... 60-40 y algo alternativo nos estamos pasando de 100. Claro, por eso te digo que no es un 60-40, a lo mejor es un 50 renta fija, 30 renta variable y 20 mercados alternativos. Desde luego, eso sería mucho más similar al inversor institucional que no está en España, que está más bien en Estados Unidos, que está más bien en Canadá, que está más bien en países nórdicos. Es decir, introducir mercado de capitales en eso. Hay que introducir poco a poco esas variables. Puede ser de forma líquida e ilíquida. Desde luego desde Aberdeen lo podemos hacer de forma líquida, en formato UCITS, etcétera, etcétera. Pero claramente el año pasado se ha visto cómo los mercados alternativos han descorrelacionado absolutamente las carteras y a pesar de riesgos de subidas de tipos de interés muy altos, etcétera, etcétera, mercados alternativos lo ha hecho muy bien porque generan un flujo de caja que es muy recurrente y eso ayuda claramente a diversificar las carteras, con lo cual para nosotros poco a poco desde luego hay que ir metiendo más mercado alternativo de lo que históricamente hemos tenido. Por supuesto, viendo perfiles, inversores, hablar con sus asesores, etcétera, etcétera, pero el mercado alternativo tiene que estar en las carteras por ese flujo recurrente, ya sea infraestructuras, real estate, residencias de estudiantes, residencias de ancianos, incluso temas más interesantes como puede ser royalties de farmacéuticas, de medicinas, etcétera, etcétera, que la gente desconoce que se puede invertir ahí, pero se puede, energías renovables, es decir, que todo eso está al alcance de todos los inversores y poco a poco deberían estar en cartera de los inversores porque, como decía, la descorrelación es muy buena y las rentabilidades son muy atractivas también. ¿Diego? Bueno, estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que mercados privados, me gusta más casi llamarlo mercados privados que alternativos, ¿no? Porque hay cosas que son más alternativas que otras y alternativo a mí me cuesta definirlo, ¿no? Pero mercados privados están ahí disponibles y podemos utilizarlos y creo que nos dan entrada a inversiones que no podemos hacer en mercados públicos. Entonces yo creo que es muy atractivo algunas cosas que decía Álvaro, como poder tener una infraestructura física y activos reales que en determinados entornos de inflación pues pueden todavía ayudarnos mucho, pero también hay algunas temáticas de inversión que son ideas quizás mucho más agresivas y con un potencial de rentabilidad más alto, aunque mayor riesgo asociado, como puede ser, por ejemplo, transición energética. Bueno, pues hay temáticas de las que posiblemente todos veamos muy claras, pero que no son fáciles jugar a través de la bolsa. No quiero decir ninguna compañía para que no suene mal, pero pues las grandes utilities tienen exposición a transición energética. Bueno, pues un poquito, pero no son un trade muy puro, ¿no? Por lo tanto, pues ahí se pueden utilizar fondos de venture capital. En deuda privada podemos diferenciar y buscar un tipo diferente de compañías si salimos de los mercados privados tal, pero yo quiero insistir en la liquidez de las carteras. Creo que hay que tener una parte no líquida, pero estamos en un momento de transición regulatoria muy relevante en el que a los nuevos partícipes de los mercados privados les recomendaría prudencia. La liquidez es una cosa que no vale nada hasta que tiende a valer prácticamente infinito y por lo tanto no nos enamoremos excesivamente de idea tras idea de todo lo que nos propongan en mercados privados, sino que vayamos poco a poco construyendo un programa de inversión organizado que nos lleve en los próximos 3, 5, 6, 7 años tener exposición a lo que queremos tener para los próximos 20. Pero hagámoslo paso a paso. Luis. Sí, bueno, el tema de 60-40 pues me depende, ¿no? Del perfil de inversor. Quizá para un inversor que tolere riesgo, quizá yo ahora estaría más 50-50, pero bueno, estoy de acuerdo que los activos privados, inversión alternativa, tiene que tener una cabida en inversores a largo plazo, inversores que no primen tanto la liquidez en sus productos, mundo seguros, mundo pensiones, más que a lo mejor en fondos de inversión. Y sí centraría un poco en estilo, pues centrándose en la calidad, ¿no? Tanto en áreas geográficas como he dicho antes, sino compañías, marcas reconocidas, compañías con posición predominante, con ciertas barreras de entrada
y donde ahí estamos, seguimos cómodos, ¿no? Entonces, bueno, la clave, como siempre, diversificación y bueno, pues ajustarse a cada perfil, lógicamente. Para terminar, Álvaro, y os paso los tres la última cuestión. Venimos de un fin de semana electoral en Taiwán. Hay elecciones presidenciales en noviembre. Hoy está el caucus en Iowa. ¿Qué asuntos creéis que pueden ser claves en este 2024 que los mercados van a tener que vigilar? Elecciones, hay 70 en todo el mundo. ¿Dónde hay que mirar? ¿Dónde debe mirar también el inversor colateralmente ahí por el rabillo del ojo? Bueno, el tema geopolítico no solo lo decimos nosotros, sino que nosotros realizamos una encuesta a todos los inversores y a día de hoy es lo que más le preocupa a los gestores de fondos, gestores asset managers, gestores de renta fija, gestoras en general. El tema geopolítico es el que más preocupa, pero como tú decías, este año van a elecciones India, México, Taiwán, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, es decir, que al final me recuerda mucho al año 2015, en donde la mitad de la población mundial iba a elecciones y bueno, a lo mejor es un año donde hay que mirar atrás en el 2015 porque la geopolítica va a ser muy importante, va a ser muy importante cómo van a afectar esa geopolítica, esas guerras, esa inflación, esos fletes y aquellos factores que están haciendo que esa inflación bueno, pues esté afectando como está afectando a los mercados. Y luego cómo los bancos centrales, tanto en mercados desarrollados como en mercados emergentes, porque también hay que ver que en esos estímulos que no hemos comentado antes, esos estímulos de mercados emergentes, cómo van a afectar a mercados emergentes, que desde nuestro punto de vista va a ser positivo. También hay que fijarse mucho en el dólar. Vamos a ver cómo juega esa preponderancia de dólar, que lleva muchos años muy fuerte. Vamos a ver qué pasa con esos recortes de tipos y cómo afecta ese dólar a los mercados emergentes, ese nearshoring, es decir, hay muchos temas, hay muchísimos temas globales y esos temas, como ves, son generalmente geopolíticos, están un poco fuera de ese escenario habitual de mercado. Y bueno, yo seguro que mis compañeros empiezan a hablar de defaults, empezamos a hablar de morosidad y ahí vamos a ver cómo se produce ese soft landing o no conforme vayan presentando resultados las compañías que empezaron el viernes y tenemos ahora temporada de resultados, pero donde ya se está empezando a ver y a olisquear un poco de bajadas con respecto al año pasado. He tocado muchos temas, a lo mejor mis compañeros tienen el foco en alguno más, pero desde luego hay muchos temas este año. No, para mí el foco va a ser la inflación. Todos los temas geopolíticos, yo como digo, van a ser importantes seguro, pero los que puedan afectar más al mercado son con los que no contemos hoy. Yo en los temas electorales, la verdad es que creo que ya hemos visto desde hace muchos años que no hay que darles gran importancia porque no todos los políticos tienen la capacidad de impacto que a veces pensamos y el mundo va dirigido de determinada manera. Sí debemos mirar en largo plazo y centrar en derivadas de política fiscal y política monetaria, que las tiene, posiblemente más perdida la inocencia de creer en la independencia de los bancos centrales, ¿no? Y al final posiblemente vaya mucho de la mano. Pero la realidad es que en temas electorales es que no sabemos cómo va a terminar, pero es que no sabemos cómo va a actuar el mercado, incluso aunque nos dieran el resultado, ¿no? Y creo que hemos visto varios ejemplos, por lo tanto creo que es mejor no darles demasiada importancia. Y para mí sí la clave, quizás si tuviera que quedarme con un punto, son políticas fiscales, porque al final el mercado ha aguantado hasta donde ha aguantado, en mi opinión, porque las políticas fiscales han contrabalanceado absolutamente las restricciones monetarias. ¿Qué va a pasar con estas políticas fiscales? Posiblemente no podemos ir a un entorno restrictivo en periodo electoral, pero sí que la aportación marginal debería ir siendo menor. Por lo tanto, si me quedara con dos son eso, políticas fiscales y expectativas de beneficios, que esto es como siempre. Pero quizás, para mí el mensaje que choca hoy más del mercado es economías desarrolladas o Estados Unidos crece al 1% el año que viene y los beneficios crecen al 12%, ¿no? Bueno, pues alguna de esas dos cosas posiblemente no sea así. ¿Luis? Sí, yo creo que las políticas monetarias diría que es la variable clave, lógicamente basadas en inflación, ¿no? Ese excesivo optimismo respecto a que vamos a ir la última milla del 3 al 2%, que se habla ahora, pues no va a ser tan lineal. Y lógicamente todos los temas geopolíticos, siendo muy importantes, lógicamente, la importancia es el impacto que tiene la inflación, ¿no? El efecto base ha estado ayudado en los últimos 12 meses,
pero a partir de ahora no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque todas las medidas extraordinarias de post-COVID, IVA reducidos, tarifas reducidas, eso desaparece en enero, ya tienes ahí un poquito de cierto viento de cara, y luego tienes toda la tensión que hemos hablado del Mar Rojo, que son ramificaciones de un mismo conflicto, ¿no?, de Gaza, etcétera, pero que ahora se traslada a una zona que afecta al comercio mundial, que afecta a lo que es el tránsito marítimo y puede encarecer, lógicamente, ¿no? Pasar por el Cabo de Buena Esperanza pues son 15-20 días más y encareces entre 50 y 60% ese trayecto. Entonces, eso al final. Dicho esto, esperamos que al final la inflación llegará al 2%, pero en el camino puedes tener algo más de ruido de lo que espera el mercado. Y luego temas, pues, como es la ciberseguridad, la inteligencia artificial, que va liderando ciertos sectores, ciertos motores de la bolsa que se ha comentado antes, y bueno, las elecciones lógicamente te meten ruido y te pueden tensionar ese comercio internacional, ¿no? O sea, las elecciones en Estados Unidos, pues si gana Trump, que no lo sabemos, pero pues lógicamente volveremos a hablar de guerra comercial con China. Entonces, todas las ramificaciones van al mismo sitio, oye, ¿vamos a un modelo de globalización o estamos en un modelo de desglobalización y de bloques? ¿No? Eso es un poco lo que este año pues se va a ir discutiendo. Muchísimas gracias, Luis, Diego, Álvaro, por acompañarnos en este inicio de semana. Buena semana, buen día, buen negocio a los tres. Buen negocio. Muchas gracias. Pequeña pausa y seguimos analizando.